Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, nos interpela y creo que nos invita hoy a que dejemos la rigidez para otras cosas, pero no para la relación con Dios y por tanto para el Dios que nosotros mostramos a los demás. ¿Por qué digo esto? Porque los fariseos son gente muy rígida. Los fariseos son gente que Dios tiene que hacer lo que yo pienso y Dios tiene que ser de la forma que yo pienso. Y todo lo que se salga y que por tanto escapa a mi ámbito de yo poseer a Dios, entonces ya lo cuestionamos. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8, y dice así: En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. A veces creo que lo que nosotros queremos en nuestra relación con Dios es que nosotros podamos coger a Dios y tenerlo, para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Pensamos que Dios tiene que ser de una determinada manera porque así ha sido siempre. Y es lo que le pasa a los escribas. Vienen de una concepción de un Dios castigador, de un Dios que castiga los pecados de la gente con enfermedades. Así el pueblo de Israel consideraba que pues las enfermedades que a uno le pasaba eran por fruto de sus pecados y que el Señor le mandaba ese castigo porque así expiaba sus pecados. Jesús viene a romper ese concepto. Decir que uno tiene una enfermedad o tal enfermedad o otra porque Dios le ha mandado un castigo por sus pocos o muchos pecados es una aberración. Porque nuestro Dios, que es amor, no puede hacer eso. Y nuestro Dios, que es amor, no quiere hacer eso. Porque precisamente ese amor que es Él le hace ser misericordioso y tener misericordia con los pecadores. Por eso Jesús lo primero que le dice al paralítico no es: anda, coge tu camilla y vete. No, tus pecados son perdonados. Para decirle al pueblo de Israel, para decirle a todo el que escucha, para decirnos a nosotros mismos que nuestro Dios lo primero de todo es un Dios que perdona, que es un Dios que no castiga, que es un Dios amor, que es un Dios misericordia y que se conmueve en sus entrañas cuando ve el sufrimiento de sus hijos. Y por eso Jesús viene a liberarnos no solamente del mal físico, sino también del mal espiritual, que a veces es peor que el físico. Jesús ha venido a curarnos de un modo integral, en el cuerpo y en el espíritu. Y no podemos ser como los escribas y como los fariseos. Nosotros hemos de ir repartiendo ese amor y esa misericordia y no condenando, porque si es Jesús el Hijo de Dios, que es el único que puede condenar y no lo hizo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir
este es un tal o este es un cual. A este hay que condenarlo y a este no hay que condenarlo. Este blasfema o este no blasfema. El problema de Jesús es que a los demás, a los escribas, a los fariseos, a los que manejaban el cotarro de lo religioso en el pueblo de Israel, no les convenía ese Dios, porque ese Dios parece un Dios tonto. Y nos tenemos que preguntar nosotros si también en nuestra iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero al Papa, a los obispos y demás, y a los curas, a todos, empezando por el Papa y terminando por el último monaguillo, si a veces también nosotros no somos así de cerrados, si a veces nosotros no somos como esos escribas y esos fariseos, que cuando descubrimos y vemos a alguien que ha descubierto el amor de Dios y que lo vive intensamente y que lo vive con alegría, a nosotros nos da envidia porque nosotros no tenemos esa experiencia de Dios. Nos puede ocurrir. Y entonces condenamos a todo aquel que no piensa como nosotros, o que no vive como nosotros, o que no hace como nosotros. Y puede ocurrir que esa persona va repartiendo ese amor y nosotros lo anatematicemos o lo condenemos, dicho en román paladino. El Señor es el Dios de la misericordia. Nuestro Dios es el Dios del amor, que se compadece de su criatura y que por eso nos perdona. Pero nos pide la conversión, ojo. No significa que como Dios es todo perdonador, nosotros podamos hacer lo que nos da la gana, porque como luego nos va a perdonar, pues viva la pepa. Pues no. El perdón y la misericordia del Señor pide nuestro arrepentimiento y pide que volvamos de nuevo a la casa del Padre, que deshagamos todo eso que hemos hecho mal para que podamos de nuevo regresar al abrazo del Padre. Famosa parábola del Hijo Pródigo. Volver otra vez a desandar el camino. La misericordia y el amor del Señor pide una transformación de nuestra vida. ¿Qué es lo que no le ocurrió y no quisieron hacer los escribas y los fariseos? No quisieron cambiar porque estaban muy cómodos, siendo los administradores, plenipotenciarios, que se llama eso, de las cosas de Dios. Las cosas de Dios, los dueños no somos nosotros. Las cosas de Dios, su dueño es Dios. Y tenemos que dejar a Dios ser Dios. Nosotros somos simples criaturas que ni por asomo podemos enmendarle la plana a Dios. Aunque a veces no comprendamos qué es lo que le pasa a Abraham en la primera lectura. Él era el hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Dios le pide ahora que lo sacrifique. Tuvo que ser un palo muy gordo para Abraham. Pero la fe de Abraham es tan grande que se encamina a sacrificar al hijo. Y por eso Dios alaba a Abraham y por eso Dios le promete a Abraham una familia inmensa. Hoy esa familia somos nosotros, la iglesia. Pero nosotros tenemos esa misma fe de Abraham y por tanto estamos abiertos a lo que el Espíritu nos va diciendo en cada momento. Dejemos las rigideces, que no sé si se dice así, pero bueno, la rigidez. No seamos tan rígidos, no seamos fáciles a la condenación, seamos fáciles al perdón y a la misericordia. Entonces nos pareceremos un poquitito al Señor, al Dios que ha venido a tener misericordia con nosotros, porque nos quiere tanto que se conmueven sus entrañas. ¿Qué Dios se hace eso por nosotros? Nadie, solamente el Dios de Jesucristo. Pues a vivirlo con alegría, a llenarnos de su perdón y su misericordia y que la vayamos repartiendo por el mundo, que es lo que tenemos que hacer. Así que, señores, buen día a todos.